Feliz domingo para todos. Estamos celebrando el domingo 30 del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra de este domingo podríamos decir que es continuación de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha venido enseñando. De manera especial, el domingo pasado, en la liturgia de la palabra, el Evangelio de San Lucas, sobre la oración. Jesús nos presentaba la oración como tema central el domingo pasado y nos presenta de nuevo en este domingo la oración. El domingo pasado nos enseñaba que la oración, para ser escuchada por Dios, tiene algunos requisitos fundamentales, elementales que debemos poner en práctica para que nuestra oración sea una oración con sentido, sea una oración válida y que llegue a los ojos y a la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. El domingo nos decía, hay que orar con insistencia que nos refleja en el carácter de la mujer viuda que acudía al juez para pedirle justicia y el juez le concede justicia por su molesta insistencia, no porque temía a Dios ni respetaba a los hombres. Hoy nos enseña que hay que tener una actitud de manera especial humilde para acercarse a Dios y ser escuchados por Dios. Y nos presenta la parábola de dos personajes, un hombre fariseo que se retenía por justo y que se acerca al templo de Jerusalén para orar. Pero su oración era una oración que no tenía ningún valor ni de fe ni de humildad, porque llega al templo y lo único que sale de sus labios son halagos para sí mismo. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo porque no soy como los demás. No robo, no le deseo mal a nadie, no mato a nadie, no soy adúltero, pago el diezmo y los impuestos. Y esa era su oración. Y Jesús, en contraposición, nos presenta a otro personaje, a un publicano. Los publicanos en tiempo de Jesús eran tenidos como pecadores y eran rechazados y despreciados por las castas socioreligiosas de los fariseos y los escribas. Y este publicano, nos dice Jesús en el Evangelio, no se atrevió a hacerse adelante, se quedó a lo lejos, atrás. Esto significa en la parte más alejada del Sancta Sanctorum, que era el lugar donde los judíos se acercaban para orar y ofrecer los sacrificios a Dios. Y allí este hombre no se atrevía a levantar los ojos al cielo y solamente balbuceaba algunas palabras como estas que decía, Señor, ten piedad de mí, soy un pobre pecador. Y Jesús, sobre los dos personajes, nos dice que el publicano, después de su oración, bajó justificado a su casa. Regresó plenamente reconciliado con Dios. Y el fariseo no fue justificado. La oración que le agradó a Dios fue precisamente la de este hombre, tenido por pecador y juzgado y condenado como pecador por los fariseos, pero con una actitud de humildad, una actitud de reconocerse necesitado del perdón, de la misericordia de Dios. Y es precisamente lo que la palabra de hoy nos quiere invitar para que asumamos como actitud nuestra al acercarnos a Dios para orar. Nuestra oración es escuchada por Dios si la hacemos con humildad, con sencillez, reconociéndonos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios, de su gracia, para poder continuar siendo delante de Él acogidos, escuchados y de manera especial bendecidos. Confrontando la actitud de los dos personajes, es importante que nos pongamos en la presencia de Dios y analicemos, examinemos cómo es nuestra oración. El Señor Jesús de muchas formas nos enseñó a orar, nos enseña cómo hay que orar.
nos enseña los elementos fundamentales para hacer oración y básicos que Dios acoge y escucha. Es la fe, creer que Él nos escucha, es la insistencia, es no desfallecer aún en medio de las dificultades, perseverar en la oración, es hacer una oración con humildad, con sencillez. Y luego nos enseña también cuáles son las palabras que hay que dirigir a Dios en la oración. Y todo se resume en el Padre Nuestro. Que estos elementos nos ayuden a que nosotros podamos crecer cada día más en la oración. La oración es dialogar con Dios y es la única manera de comunicarnos con Él. Vivamos con alegría y con entusiasmo la palabra de Dios y enseñémosle a los demás también a orar como Jesús nos enseñó. Feliz domingo para todos.